Buenos días y bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día y también darle gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me concede de estar en esta segunda ocasión con ustedes. Y en esta ocasión estaremos impartiendo el curso, la materia de introducción a la historia de la iglesia cristiana. Este curso es un estudio sobre la historia de la iglesia desde el Nuevo Testamento hasta la edad moderna. Y el estudiante y todo aquello que vean y escuchen los videos de las diferentes 8 semanas se van a familiarizar con los desarrollos teológicos a lo largo de la historia, y también aquí se hará hincapié en los principales personajes y acontecimientos y el curso que ha tomado la adoración, la enseñanza y la vida de la iglesia. Este curso tiene como tiene dos objetivos. En primer lugar, apreciar la importancia de eventos en la historia cristiana que han contribuido al desarrollo de varias tradiciones cristianas y también el movimiento pentecostal. En segundo lugar, vamos a descubrir el lugar del pentecostalismo en el cristianismo, notando sus similitudes y diferencias con otros grupos cristianos. Como resultado del aprendizaje, el estudiante o el participante podrá, en primer lugar, identificar y evaluar los eventos más importantes y momentos decisivos en la historia cristiana. En segundo lugar, podrá describir y evaluar las fortalezas y también las debilidades de líderes cristianos y sus respectivos movimientos. En tercer lugar, podrá resumir los temas teológicos mayores que fueron desarrollados a lo largo de la historia cristiana, y en cuarto lugar, podrán identificar las varias ideologías que contribuyeron al evangelio quíntuple pentecostal como criterio de evaluación, asistencia y participación. Todos saben, 35%, la lectura y los trabajos semanales, los exámenes y todo eso, 35%, y el trabajo final tendrá 30%. El libro de texto que estaremos utilizando en esta ocasión es el escritor, el doctor Justo González, Introducción a la Historia de la Iglesia, pero además vamos a hacer referencia a otros historiadores. Y esta semana nosotros estaremos trabajando lo que es la introducción. La introducción veremos la era de los mártires. Es necesario, además es importante que nosotros podamos estudiar la historia de la iglesia para saber acerca del futuro. Es necesario porque vivimos en estos tiempos en que tal parece que lo único que nos interesa a cada uno de nosotros, o lo que parece, es el futuro, que cada día trae nuevos inventos, nuevos productos electrónicos, nuevas maravillas de los medios de comunicación. Ahora tenemos también lo que es la inteligencia artificial. Dada tal situación, no ha de sorprendernos el que muchas personas piensen que la historia no tiene ningún valor, no tiene valor alguno, y que si la estudiamos es solamente por cuestión de curiosidad. Por tal actitud nos oculta el hecho de que el único modo que tenemos para saber algo acerca del futuro es el pasado. Si esperamos que el sol saldrá mañana, y así lo esperamos en el nombre de Jesús, es porque eso es lo que ha sucedido por siglos y siglos. Esto nos lleva
a otra razón para estudiar la historia. Esa razón es que la historia que encontramos, las experiencias y la sabiduría necesaria para enfrentarnos a cualquier decisión presente. Si llevamos todo esto al campo de la fe y de la historia de la iglesia, hay otros elementos que nos llevan a su estudio. La fe cristiana es un elemento importante porque aquí se centra en ciertos acontecimientos que tuvieron lugar en siglos pasados. Por ejemplo, la fe de Abraham, el hombre que es llamado el padre o el patriarca, que es llamado el padre de la fe. El llamado y el mensaje, ¿verdad?, de los profetas y sobre todo la encarnación, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos acontecimientos históricos, es decir, son acontecimientos situados en tiempos y lugares específicos. Por tanto, el único modo de saber de ello es mediante la historia, mediante la narración. Y si hablamos, por ejemplo, de Cristóbal Colón, sabemos que llegó en el año 1492. Esto es un acontecimiento histórico cuando él descubre América. Y esto quiere decir que no pudo saberse de él sin que alguien me lo contara a mí o se lo contara a usted por medio de la misma historia, por medio de narración, ya sea personalmente o en algún libro, y en ese alguien no pudo saber de él sin que alguien se lo contara. Por eso la historia es importante y así sucesivamente hasta llegar a quienes estuvieron presentes aquel día 12 de octubre del año 1492. Si confiamos en alguien, lo hacemos porque le conocemos, es decir, porque compartimos un pasado, porque le hemos visto actuar o porque otras personas le han visto actuar y nos han contado acerca de esa situación. La primera razón por estudiar la historia es que sin ella el presente nos resulta incomprensible. ¿Cómo podremos nosotros conocer lo que está sucediendo ahora si nosotros no nos volvemos un poco a los tiempos pasados? Y por eso es importante estudiar la historia porque así podemos comprender un poco mejor lo que es el presente. Y si quiero entender cualquier situación presente, tengo que acudir al pasado que nos trajo hasta ella. Un famoso filósofo ha dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. El asunto de esto es que estamos condenados a repetir lo que es lo malo que se ha hecho por no conocer la historia, porque si se va a replicar lo bueno, no hay problema, pero el no conocer la historia, los mismos errores que cometimos en el pasado, lo pudiéramos también estar cometiendo en el presente. Otra razón para estudiar la historia de la iglesia, ¿verdad? Es que la historia de cómo el mensaje mismo del evangelio nos ha llegado. Y por otra parte, la historia de la iglesia no es siempre agradable e inspiradora. Hay quienes piensan que si se va a contar la historia de la iglesia, se debe hablar solamente de los grandes santos, de los valientes, de los misioneros y misioneras y de esos momentos gloriosos. Lo bueno aquí es que la iglesia, la Biblia no es condenada. Por ejemplo, por poner un ejemplo, vemos al
al rey David. El rey David se dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero la Biblia no esconde los momentos gloriosos, la batalla y todo lo que él hizo, pero tampoco esconde cuando él tuvo su hierro, cuando él cometió error, cuando él cometió pecado, también la Biblia lo presenta. Y aunque la Biblia nos presenta los testimonios más antiguos de aquellos acontecimientos centrales de nuestra fe, la Biblia misma nos ha llegado sin historia. Por último, entre muchas otras razones, es necesario señalar que, aunque la Biblia nos presenta los testimonios más antiguos de los acontecimientos centrales de la fe, la Biblia misma no nos ha llegado sin historia. O sea, tenemos una historia en la Biblia. A través de los años han habido multitud de personas que la copiaron, otros la recopiaron, que la amaron y que la conservaron, que la tradujeron, pero también la interpretamos. Sepámoslo o no, toda esa historia afecta el modo en que nosotros hoy podamos entender la Biblia. Y nadie se llega a la Biblia sin que alguien de un modo u otro le haya dicho que ha de encontrar en ella. En otras palabras, es prácticamente imposible acercarse a la Biblia sin una historia de interpretación. Si no conocemos esa historia, corremos el peligro de confundirla con la misma Biblia y de no ver otra cosa que la Biblia misma bien podría decirnos. Porque cuando nosotros reflexionamos acerca de la historia, nos percatamos de que esta no se interpreta y escribe solamente desde el pasado, sino desde el presente en que nosotros nos encontramos. En el punto número 2, nosotros vamos a ver lo que son los períodos de la iglesia. Y aquí vamos a observar que algunos de los historiadores, por ejemplo, hago mención a Jesse Lehman Hurbu, divide la historia en 6 grandes periodos. Aunque en esta semana nosotros vamos a ver cómo el doctor González, en el libro de texto que tenemos, le tiene otro nombre, pero eso no va a cambiar. Pero quiero presentar ahora cómo lo hace el historiador Jesse Lehman Hurbu. En el primer periodo él lo llama el periodo de la Iglesia Apostólica. Y ese periodo él lo pone entre la ascensión de Cristo a la muerte de Juan. Llámese desde el año 30 hasta el año 100. El segundo periodo él le llama como la iglesia perseguida. La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, y lo presenta desde la muerte de Juan, ya por el año 100 hasta el edicto de Constantino en el año 303. El tercer periodo que él presenta le llama la iglesia imperial, que data desde, todo esto es un aproximado, desde el año 313, desde el edicto de Constantino, hasta el año 476. El cuarto periodo él le llama la iglesia medieval, que es desde la caída de Constantinopla en el año 476 hasta el año 1453. El quinto periodo él presenta la iglesia reformada, 1453, siglo XV, hasta la Guerra de los 30 años, el año 1648. Y el último periodo es la Iglesia moderna desde la Guerra de los 30 años, 1648, hasta la Segunda Guerra Mundial, 1945. El doctor Justo González clasifica la historia en su primer periodo como la Iglesia antigua o la era de los mártires, que es lo que estamos viendo en esta introducción. Desde los inicios hasta el edicto de Milán, lo pone él, con el cual terminaron las
persecución. Como sucede con todos los fenómenos históricos, para entender los orígenes del cristianismo hay que colocarlo en su contexto histórico. Y este contexto incluye no solamente al mundo judío, que resulta obvio en el Nuevo Testamento, sino también las realidades políticas, culturales, de modo del mundo de aquel entonces, del mundo greco-romano, por el cual el cristianismo se expandió. En cuanto al judaísmo, hay que señalar que este había sido o había evolucionado bastante entre los tiempos del Antiguo Testamento y los tiempos de Jesús. En Palestina ya no se hablaba el hebreo, sino el arameo. En la misma Palestina, los judíos no concordaban entre sí respecto a una variedad de cuestiones. Y así surgieron sectas, surgieron grupos como los celotes, los saduceos, los fariseos y también los esenios. En el mundo greco-romano fue el resultado, este mundo greco-romano, ¿verdad? Fue el resultado de la conquista, primero de Alejandro Magno y luego de Roma. Al nacer el cristianismo, habían dos grandes imperios en la región, el persa y el romano. En ambos se sentía todavía el impacto de la conquista de Alejandro, sobre todo en el uso del griego como lengua para la letra y para el comercio. Y aunque en los territorios persas el arameo estaba más extendido que el griego, uno de los problemas que tuvo que enfrentar la iglesia dentro de ese contexto fue el de la restauración de los caídos. Es decir, que al hacer con quienes había cedido ante la amenaza de lo que era la persecución, pero después querían retomar al seno de la iglesia, retornar al seno de la iglesia, pero ya era un poco difícil. En respuesta al resto de la herejía, los cristianos desarrollaron instrumentos que les permitieron distinguir entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina. Bueno, los principales entre estos instrumentos fueron el canon de la Biblia, además de la Biblia hebrea en el Nuevo Testamento, el credo o credo de los apóstoles y la colegialidad de los obispos. También, en respuesta al resto de la herejía, así como de las necesidades pastorales que surgieron, hubo cristianos tales como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertulianos y Orígenes. Todos estos hombres, mártires, gigantes, nosotros los vamos a estar viendo, estos personajes, en esta historia, porque ellos van a fomentar el protagonismo en una gran parte. También ahí está, más tarde aparece Cipriano e Hipólito, que se dedicaron a refutar la herejía y aclarar el acontecimiento de la fe. Algunos de los apologistas, o sea, aquello que es lo que significa la palabra apología, defender no solamente la fe, en este caso la fe, pero es hacer defensa. Por ejemplo, un abogado es un apologista, un abogado hace defensa a quien está representando. Entonces nosotros podemos creer en algo o en alguien, en la fe, y nosotros podemos hacer apología porque estamos defendiendo lo que nosotros creemos. Entonces, los apologistas, estos se encuentran entre los primeros teólogos de la iglesia cristiana. ¿Cómo sucede con todo fenómeno histórico? Para entender los orígenes del cristianismo hay que colocarlo en ese contexto histórico, y ese contexto incluye
no solamente el mundo judío que resulta obvio en el Nuevo Testamento, sino también las realidades políticas, culturales del mundo greco-romano por el cual el cristianismo se expandió. A través de casi todo el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel, lo vemos subsistir y definirse en medio de dos grandes imperios, el Egipto hacia el sudoeste y en los diversos imperios mesopotámicos, la Babilonia, Asiria y luego Persa, que estaba hacia el este. En tiempo de Jesús, la situación había cambiado, aunque los persas, ellos continuaban siendo poderosos. Egipto no era ahora sino más que, sino parte del imperio romano, al cual Palestina también pertenecía. Los judíos de la diáspora, al entrar en contacto con los otros pueblos y culturas, tenían que buscar modo de acomodarse a ellos y al mismo tiempo de hacerle entender algo de la fe judía. Como resultado de esto, ellos fueron, entre muchas otras cosas, la versión de la Biblia hebrea al griego, conocido como la Septuaginta, y la labor filosófica de Filón de Alejandría. Se dice, cuenta la historia, que la Septuaginta se usaba lo que era el redondeo. El redondeo, nosotros podemos ver, Septuaginta significa 70. Sin embargo, la historia cuenta que eran 72, ¿verdad? 72 hombres preparados, alabado sea el nombre del Señor, vamos a decir apartado, erudito, separado por Dios para poder hacer este trabajo. Y se cuenta que eran 6 de cada tribu, por ende 12 tribus por 6 son 72. Y viendo ese redondeo, le gustaba usarlo porque el Sanedrín decían 70 también, pero el Sanedrín eran 72, formado con Aná y Caifás, que no, ahí están los 72. Si seguimos viendo ese redondeo, un paréntesis aquí, abrí este paréntesis, ahora lo cierro, y es que, por ejemplo, a Jesús, cuando le dieron los latigazos, en la Biblia cuenta que ellos suben 40 menos 1, 39. O sea, no sé, todavía yo no sé por qué no se podía escribir 39, sino redondeaba a 40 y le bajaban 1. Y entonces en la Biblia encontramos 40 menos 1. Entonces cierro el paréntesis. La Septuaginta fue la Biblia que emplearon todos los autores del Nuevo Testamento, excepto el autor del Apocalipsis. Y resultó ser también un valioso instrumento en la expansión del cristianismo, pues las personas cultas en toda la cuenca oriental del Mediterráneo la podía leer. Filón fue un filósofo que vivió en Alejandría aproximadamente en el tiempo de Jesús. Él estaba con Filón, estaba convencido de que la Biblia hebrea decía, lo que la Biblia hebrea decía era lo mismo que habían enseñado los grandes filósofos griegos, particularmente él dice Platón, y que esto podía probarse mediante la interpretación alegórica de las escrituras. Y entonces en el mundo greco-romano fue el resultado de aquella conquista, primero de Alejandro y luego de Roma. Y al nacer el cristianismo, habían dos grandes imperios en la región. Decíamos ahorita que estaba el persa y el romano, y ambos se sentían todavía el impacto de la conquista que ocasionó Alejandro, sobre todo el uso del griego, esa lengua
hebrea porque él era helenista, él era heleno, Alejandro, lo llamaron también Alejandro el Grande. Quien puede leer el libro de los Hechos nota de inmediato que aunque Pablo es el apóstol de los gentiles, al llegar a cada ciudad, comienza su labor dirigiéndose en la sinagoga. O él se dirigía, cuando llegaba, buscaba lo que era la sinagoga. Y allí habrían judíos dispuestos a escuchar el mensaje de que la promesa de Dios a Israel se había cumplido en Jesús y que el Mesías había venido. Este es el mensaje que el apóstol Pablo le lleva cuando llegaba a una ciudad, se dirige a la sinagoga y le lleva este mensaje en particular. Se había la historia, el Antiguo Testamento, y todo esto se había cumplido en Jesús de Nazaret. Pero habrían también algunos de los llamados temerosos de Dios, y bueno, subrayar ese título, los temerosos de Dios, y esto eran personas que creían en el Dios de Israel y en sus reglas morales, pero no estaban dispuestos a hacerse judíos. Y algunos de los pueblos que conquistaron eran paganos y otros se habían hecho arrianos. Arrianismo, esta palabra arriano, nosotros la vamos a ver más adelante. Ahora solo lo vamos a tocar. Y antes de invadir el imperio, de modo que por primera vez en el mundo latino, el arrianismo se presentó con fuerza, pero poco a poco los conquistadores fueron aceptando la religión de los conquistados, de modo que tanto los paganos como unos arrianos se hicieron de la religión católica. El punto principal que causó la reforma en el combatir esta es una palabra un poco extraña, pero se titula simoníaco, que era la compra y la venta de los cargos eclesiásticos. Gloria sea el nombre del Señor. También estaban la venta y la compra de las indulgencias y entre otras cosas que ocurrieron allí. Ireneo fue un discípulo de Policarpio. ¿Quién era Policarpio? Policarpio aparece en la historia diciendo cuando estaban matando a todos los cristianos que mencionaban a Cristo, que eran seguidores de Cristo, algunos estaban negando a Jesucristo, y Policarpio dice: ¿cómo he de maldecir yo a aquel que por 80 años solo ha hecho bien en mí? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Ireneo, él fue un discípulo de Policarpio y él escribió libro por sus dos preocupaciones. Una era titulada Contra la herejía y el otro demostraron la fe apostólica como pastor y en protección de su rebaño. Tertuliano fue el padre apostólico que tuvo la distinción de haber sido el primer activo logo cristiano que escribió en latín. Ese era Tertuliano. Y en el tercer siglo hubieron algunos escritores cristianos de importancia. Ahí estaba Hipólito, que escribió contra los herejes, pero también los dejó su tradición apostólica, que es una de las principales fuentes que tenemos para el estudio del culto cristiano en ese tiempo. También vemos a Cipriano. Cipriano era el obispo de Cartago, quien escribió sobre los tratados, sobre la unidad de la iglesia, sobre los caídos y sobre varios otros temas. Pero los teólogos que le dieron forma al pensamiento cristiano
en la antigüedad fueron sobre todo Ireneo, Clemente, Tertuliano y Orígenes. Al estudiar el pensamiento de estos cuatro, vemos tres tipos de teología bastante diferentes. Por último, no hay nada que olvidar que aún en medio de todos estos, los creyentes continuaban con su vida diaria y con su culto, y por tanto a estos elementos también hay que prestarle atención. Tristemente, al estudiar hoy la historia de la iglesia, nos vemos obligados a recurrir casi exclusivamente a los escritos de la época, y por tanto corremos el riesgo de olvidar que la inmensa mayoría de los cristianos no dejó constancia escrita de su vida y acciones. Por eso es importante detenernos tras haber recurrido repetidamente a los antiguos escritores cristianos, a reconocer que sus testimonios no reflejan la totalidad, ni siquiera la mayoría de los cristianos. Hasta donde sabemos, en la iglesia antigua había un número relativamente pequeño de varios educados y socialmente respetados. La mayoría de los varones, ellos eran esclavos, artesanos y también comerciantes. Entre las mujeres, también la mayoría eran esclavas o esposas de artesanos o mercaderes. Pero sí había un número de mujeres de la clase social relativamente alta, quienes pertenecían a la iglesia con conocimiento de sus padres o también de su esposo y de sus hijos. Estos varones no estaban dispuestos a abrazar el cristianismo, pero sí se lo permitían a las mujeres, a quienes la estructura de aquella sociedad ponía bajo tutela. En cuanto al culto, sí sabemos más. Los cristianos se reunían con tanta frecuencia como podían, tenían ciertas horas fijas de oración, como la tenían también los judíos, y sobre todo se centraban su adoración en el servicio los domingos antes del amanecer. Lo hacían el domingo porque ese era el día de la resurrección del Señor, y antes del amanecer porque la mayoría de los creyentes tenían obligaciones diarias que no podían desatender. El culto se dividía, ¿verdad? Entonces, en dos partes: el servicio de la palabra y el servicio de la mesa. En el primero se leían las escrituras y se ponían sus enseñanzas, y antes del segundo se despedía a quienes no iban a participar de la comunión. Entonces, el servicio de la mesa incluía, además de oraciones en las que la iglesia, como pueblo sacerdotal de Dios, oraba por toda la humanidad, la comunión, que era el centro del culto cristiano. Y quiero culminar esta parte con esa esa historia tan interesante. Y en una ocasión nosotros hasta hacíamos en forma de poesía, y si me recuerdo un poco, decía cómo han caído los valientes. Los valientes en las luchas han caído, caen los valientes, pero no el evangelio. Pablo, Pedro, Juan, valientes que dejaron todo por amor al evangelio. Su sangre tiñó la tierra y la abonó con sus huesos. Caen los valientes, pero no el evangelio. Nerón, Trajano, Dioscreciano, asesino, 1000 veces asesino, quisieron destruir la fuerza del evangelio matando cristianos en la era del circo. Mataron a Policarpio porque se negó a maldecir a Cristo, y lo único que dijo fue: ¿cómo he de maldecir yo a aquel que por 80 años solo ha hecho bien en mí? Los valientes en las luchas han caído. Caen los valientes, pero no el evangelio.
esfuérzate y sé candente y no permita que el pecado candente te quite la bendición. Como han caído los valientes, como han caído los valientes, como han caído los valientes. Dios le bendiga. Bendiciones, nos vemos en la próxima semana.